están? Estamos en la temporada de perspectiva y hoy estaremos aprendiendo sobre cómo ver esta perspectiva respecto a la presencia de Dios en nuestras vidas. Me encuentro con mi esposo Carlos, quien hoy día nos va a compartir el mensaje, la palabra, cuyo título le ha puesto saciados con su presencia. Así que quisiera comenzar preguntándole cómo es que él empezó a hacer esta enseñanza que el día de hoy nos va a compartir a todos nosotros. Gracias, Pati, gracias, familia. Un saludo a todos los que nos están viendo. Bueno, realmente este tema que he traído para ustedes el día de hoy, saciados con su presencia, yo estaba pidiendo a Dios que me direccionara, ¿no? Que me dijeras por dónde podría ir esa dirección para compartirles el día de hoy la palabra de Dios. Y bueno, estamos en esta temporada de perspectiva y sabemos que en el Salmo capítulo 23, del 5 al 6, es que el versículo de partida, que es la prédica del día de hoy, nuestro Señor nos dice, ¿no? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En el versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días, ¿no? Bueno, al leerlo vino a mi mente el tema de comida, ¿no? De alimento, pero no en el sentido común, ¿no? De cómo lo conocemos, aunque sí ciertamente está relacionado, pero me vino esta palabra, saciado, y con ello surgió esta pregunta, ¿estás saciado con mi presencia? Fue una pregunta personal y también que les hago a todos nosotros, a todos los que estamos viendo. Realmente esta fue la pregunta que me surgió entonces al leer este Salmo de David. Pati, estoy seguro que es la palabra que Dios quiere compartir el día de hoy a toda nuestra iglesia, a todos nosotros los que nos están viendo. Wow, claro que sí, sin duda, es un tema muy interesante que nos estás compartiendo el día de hoy. Y esto me hace recordar a la palabra que nosotros encontramos en 2 Corintios 12:9, que nos habla cómo podemos estar saciados, completos, conformes, y dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Sí, realmente sí, y está relacionado con ello, ¿no? El bástate es como estar conforme con lo que Dios nos ofrece. Así que sí, así es, Patricia, y eso refleja la humildad, la humillación. Realmente Dios quiere un corazón entregado, Dios quiere un corazón humillado, y para poder cenar con Él. Creo yo que solo un corazón humillado, familia, podrá ser lleno de Dios. Y esto tiene que ver con vaciarse de cosas de este mundo, cosas que ofrece este sistema del mundo, para poder solo así ser llenos completamente de todo lo que Dios nos ofrece o nos está ofreciendo. Y respecto a ello, permíteme, Patricia, contarte una historia, pero básicamente una historia familiar, ¿no? Creo que alguna vez te he contado, alguna vez te he contado, pero bueno, les cuento a todos ustedes. Cuando yo era niño, había platos que le salían muy deliciosos a mi mamá, a mi madre, pero había otros que no me gustaban mucho, y no es que no eran ricos, sino que a mí, por ejemplo, no me gustaban mucho las verduras. Sí, les confieso que no, realmente no me gustan las verduras, pese a que son saludables. Soy consciente de que realmente son saludables. A la mal. Así es. A mi esposa, por ejemplo, le encanta, ¿no? Le encanta, y es algo que tuve que aprender en la casa, en la familia, estando ahora casados. Pero bueno, ya, eso es otro tema, ¿no? Volviendo a mi historia, cuando yo era niño, había platos con verduras que no me gustaban mucho. Por ejemplo, ¿no? El guiso con caigua chilena, la ensalada de betarraga y otros, ¿no? Y cuando mi madre preparaba esos platos, lo hacía con mucho amor, obviamente, con mucho amor, con ese fin de nutrir a sus hijos. Yo, sin embargo, prefería ir a mi tía, que por casualidad de la vida, justo ese día, preparaba el plato que a mí me gustaba, o los platos que a mí me gustaban. Como por ejemplo el seco a la norteña, ¡Qué rico! así es, el arroz con chancho, el ají de gallina, mi plato favorito. Y podría mencionar un sinfín de platos deliciosos que son mis preferidos o que me gustan mucho, ¿no? Familia, yo les cuento que, bueno, entonces que yo me escapaba y me adelantaba
Yo ya sabía que mi mamá había preparado, obviamente, por el olfato nomás, yo sabía. Entonces yo me daba media vuelta e iba a la casa de mi tía y tocaba su puerta y comenzaba a incrementar el apetito en mí, ¿no? Porque era el plato que más me gustaba, ¿no? Y después de comer muy rico en la casa de mi tía, yo regresaba a la casa de mi mamá y, bueno, yo estaba saciado, ¿no? Y yo hacía ahora en la mesa, ¿qué creen? Ya no quería comer. ¿Qué creen? Tenía que comer igual. Tenía que hacer espacio como sea, pues mirando la correa o el, no sé, algo que tenía mi mamá en la mano, ella lograba, no sé cómo hacía, pero lograba obtener espacio en mi estómago como sea. Era quizás el miedo, no sé, quizás, pero así era. Wow, y esa historia, bueno, ya me la conocía y creo que voy entendiendo un poco por dónde va el tema que hoy día nos estás compartiendo. Pero quizás las personas que nos están viendo ahora se están preguntando qué tiene que ver esta historia con la enseñanza que vas a compartir, o bueno, que ya empezaste a compartir el día de hoy. Entonces, ¿podrías explicarnos un poco más, por favor? Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, en sí yo conté esta historia porque tiene un fin. Detrás de esto hay un fin que va hacia la prédica que les quiero compartir el día de hoy. Recordé que muchas veces podemos hacer las mismas cosas con Dios. Es decir, Él nos tiene preparado un banquete, un gran banquete para nosotros. Pero nosotros preferimos llenarnos con cosas que parecen ser más agradables a nuestra carne y que lamentablemente el sistema de este mundo nos ofrece, ¿no? Llevándonos finalmente al pecado y el estar llenos con otras cosas, ¿no? Sentimos muchas veces, al estar llenos con esas cosas, sentimos que ya no hay espacio para Dios, impidiéndonos así disfrutar de su presencia en su plenitud, ¿no? Pues no tendría entonces de sentido muchas veces decir, ¿no? Señor, lléname con tu presencia. Si antes no soy consciente en confesar y decir, quita de mí todo lo que impida disfrutar de tu presencia, Señor, y lléname completamente. Wow, y es muy cierto lo que dices, Carlos, porque efectivamente no podemos dejar ser llenados si primero no somos vaciados, como el ejemplo de un vaso, ¿no? Que está con algo, con agua, por ejemplo, y si queremos añadir otra cosa, entonces primero tiene que ser vaciado. Es decir, entiendo con lo que nos estás mencionando, que tenemos que primero despojarnos de cosas nosotros, tenemos que vaciarnos de las cosas que no le agradan a Dios, que nos separan de Dios para realmente luego poder disfrutar de su presencia. Amén, así es, le está dando justo al clavo de lo que el día de hoy vamos a compartir. Y así es, pero familia, permíteme recorrer unos pasajes o un pasaje de las Escrituras donde Jesús menciona una parábola que puede ayudarnos a comprender mejor el tema del día de hoy. ¿Okay? Así que familia, ahí donde estás, por favor, acompáñame en Lucas capítulo 14, del versículo 1 al 24. Sé que no vamos a leerlo todo, pero vamos a ahondar un poco en esta parábola. Esta parábola cuyo título es la parábola de la gran cena, no sé si algunos han escuchado. Muy interesante, por cierto. Pero antes de llegar a esa parábola, quiero explicarles el contexto de cómo Jesús llegó a esa parábola. Para entrar en contexto, la historia en este capítulo cuenta que Jesús estaba cenando en casa de un gobernante fariseo, ¿okay? Y que un grupo de estos le acechaban, es decir, estaban observando minuciosamente, observando todo movimiento de Dios para luego atacarlo, para luego cuestionarlo, ¿no? Buscaban cualquier error, por así decirlo, de nuestro Señor, pero obviamente no había error en nuestro Señor Jesús. Todo el tiempo no lo querían hacer caer. Así es, pero Jesús era realmente más astuto que ellos y siempre los callaba con unas palabras de sabiduría. Amén. El caso fue que Jesús veía cómo muchos invitados llegaban y se colocaban en primera fila, ¿ok? Pero Jesús menciona que cuando alguien te invita a una cena, como fue en este caso, siéntate el último y no primero. No vaya a ser que te estés sentando, dice la Biblia en estos pasajes, en el lugar de alguien distinguido o invitado especial. Y espera que alguien te diga realmente, amigo, pasa adelante.
Eso es lo que nosotros debemos esperar. ¿Qué está enseñando Jesús con esta palabra? Con esto Jesús enseñó sobre la humildad. Pues Jesús en la palabra de Dios, en el versículo 11, este mismo capítulo que estamos estudiando, Jesús dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Wow, claro. Entonces, hasta acá podemos recoger nuestro primer pensamiento, creo, todo lo que estás mencionando hasta ahora, ¿no? Que debemos recordar nuestra posición mediante la humildad para así abrir las puertas a la gracia, a la presencia de Dios en lo que necesitamos para nuestras vidas. Así es. Entonces, síguenos comentando, por favor, que está realmente muy buena esta enseñanza. Claro que sí, claro que sí. Familia, sigue atento a la palabra del día de hoy, así que vamos a continuar. Si vamos avanzando un poco en los versículos del 12 al 14, ¿ok? Acompáñenme, dice, Jesús le dijo al que le había convidado lo siguiente. Vamos a leer. Dice, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Versículo 13 dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Grandiosa palabra, ¿cierto? Grandiosa palabra que nos enseña aquí. Estos versículos, familia, me hacen pensar que el corazón de Jesús, o en el corazón de Jesús está invitar a una cena a los que tienen necesidad de Él, o reconocen que tienen necesidad de Él. Jesús no ve, familia, como el hombre ve. Por ejemplo, de invitar esperando obtener algo a cambio. ¿Ok? Como volver, por ejemplo, como está haciendo esta parábola, volver a ser invitado. Este es el caso, por ejemplo, de este fariseo, ¿no? Que estaba invitando a las personas con el fin de que pueda ser retribuido siendo invitado nuevamente, ¿no? Invitó a distinguir a sus amigos, familiares, hombres ricos. Su fin era ser retribuido, ¿no? Por ellos, con otra invitación. La cena que Jesucristo estaba animando a las personas que tuvieran, es algo diferente, es una cena muy diferente. Tanto como para el anfitrión, como para los invitados. Era una cena de entrega, de no esperar nada a cambio, pues Jesucristo ya lo dio todo, y esa, familia, esa es nuestra mayor recompensa. Era una cena de reconocer tu necesidad y no esperar ser reconocido. Esta es la cena del Señor, esta es la cena del Señor que te está invitando. Así es, efectivamente, y estos versículos que acabas de mencionar, Carlos, en Lucas me llevan a nuestro segundo pensamiento de poder buscar, ir a la cena del Señor, reconociendo la necesidad que tenemos de Él, y definitivamente tenemos esa necesidad. Carlos, si bien Dios nos enseña entonces que debemos humillarnos, debemos reconocer nuestra necesidad que tenemos de Él, entonces, ¿cuáles serían las razones por las que uno no logra disfrutar de la presencia de Dios? Así es, una muy buena pregunta, una gran pregunta. Existen muchas razones, Pati, realmente, existen muchas razones en sí, pero vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Para ello quiero continuar con los pasajes, ¿ok?, que estamos revisando, y el contexto que estamos aún viendo, ¿ok? En los versículos 15 al 24 de Lucas capítulo 14 que estamos revisando, tenemos algunas razones por las que no llegamos a disfrutar de la cena que ofrece nuestro Señor. Se trata de la parábola que vengo diciendo, que estamos contando, ¿ok? La parábola de la gran cena. Y estos versículos dicen, el versículo 15, por favor acompáñenme y vamos a leerlo juntos. Versículo 15 dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una, comenzaron a excusarse.
El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Finalmente en el versículo 20 dice otra persona, dice: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Versículo 23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¡Wow! Este fragmento de la palabra de Dios nos enseña aquí, Patti, que es necesario saber que quien es beneficiado de la cena de Dios somos nosotros mismos. Así es. ¿Okay? Son los invitados los que se benefician finalmente. El cenar con el Señor es para nuestro beneficio, familia. Esto cuando dice: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Beneficiados somos nosotros. Así es, Carlos. Y esto nos lleva a nuestro tercer pensamiento. El cenar con el Señor es para mi beneficio, es para tu beneficio, es para nuestro beneficio. Pues entonces podemos recibir de su alimento, de su presencia, y poder tener esa gracia de poder estar en la presencia de Dios, saciados con la presencia de Dios. Así es, así es. Y la parábola también nos enseña que Jesús nos llama para cenar con Él. Él busca las formas de que nosotros vayamos para estar con Él. Él busca y usa todos los medios. Esto lo vemos, por ejemplo, en el versículo 17 de la parábola. En este versículo 17 dice: y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Jesucristo buscó la forma de llamar a sus invitados que vengan a su cena. Así es. Y aquí entonces podemos mencionar nuestro cuarto pensamiento. Jesús te está llamando para cenar con Él a su mesa. Y en realidad el Señor es quien nos busca y nos llama a cenar con Él, a poder disfrutar de su presencia, y finalmente nosotros somos los beneficiados. Al disfrutar de su alimento y de su presencia, entonces podemos ser saciados y podemos ver cuán bueno, cuán grande realmente es nuestro buen Dios. Amén, así es. Dios es grandioso realmente. Dios es grandioso, Dios es bueno con todos nosotros. Pero respecto a tu pregunta sobre las razones por las que uno no logra disfrutar, ¿no?, en la presencia de Dios, o uno no logra disfrutar de lo que Dios nos ofrece, no quiero dejarla sin respuesta, así que... Sí, por favor. Así que la respuesta está en la misma parábola, ¿ok? Que en una sola palabra sería las excusas o justificaciones. ¿Les es familiar esta palabra? Personalmente, en la universidad muchas veces di excusas cuando estaba en la universidad, di muchas excusas para no asistir a mi discipulado, para no ir a la iglesia, o una reunión que realmente era para mi crecimiento espiritual. Familia, en esta parábola vemos tres excusas o justificaciones muy claras de por qué una persona no asistiría a la cena del Señor, tanto para disfrutar de su alimento como de su presencia. Vamos a contarles esas tres justificaciones. La primera excusa sería cuando ponemos nuestras posesiones por encima del llamado de Dios. Cuando ponemos todas las posesiones por encima del llamado de Dios. ¿Cómo así? En el versículo 18 dice:
Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Esa es la primera persona. Este versículo me hace pensar que muchas veces, familia, las riquezas, las propiedades, las posesiones materiales, las posesiones materiales, si no son puestos en con la perspectiva correcta o en la perspectiva correcta, pueden convertirse en un obstáculo para servir a Dios. Amén. En este versículo, la hacienda puede ser propiedades, como digo, puede ser carros, tu propia carrera profesional, tu empresa, un emprendimiento, tus negocios, tus estudios, etc. Se pueden volver un obstáculo si es que no apuntan hacia la dirección que Dios quiere. Muchas veces nos excusamos en algo legítimo, pero que si está mal enfocado, va a lidiar con el verdadero llamado que Dios tiene o que está haciendo para nosotros. Nuestras mentes pueden estar más llenas de afanes y eso desvía nuestra mirada hacia Dios. La segunda excusa lo vemos o sería cuando nuestros compromisos y actividades laborales en la tierra se enfrentan con el llamado que Dios te está haciendo. Vamos al versículo 19. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. A veces el trabajo compulsivo, es decir, por ejemplo, trabajar demasiado, afanarse, se puede volver una adicción. Esa es una adicción característica del hombre o de la mujer, ¿no? De encerrarse en su trabajo, en su mundo de compromisos y actividades, produciendo en ellos una vida acelerada y que finalmente no hay un gozo, no hay plenitud de gozo, no hay. Puede afectar las relaciones familiares. Así es, y puede afectar las relaciones familiares. Estas personas tienen sus agendas repletas, que no le dan espacio, no hay espacio en su agenda para Dios. Y familia, no quiero que se me malinterprete. Dios no está diciendo que no trabajes, sino que algo legítimo no tiene por qué pelear con el llamado de Dios para disfrutar de su presencia y su alimento. ¿Amén? Y por último, la tercera excusa. Una tercera excusa sería cuando manipulamos algo legítimo por intereses propios. ¿Cómo así? ¿Cómo podría ser, no? ¿Cómo podemos manipular ello? Vamos al versículo 20. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Me preguntarán, ¿cómo así manipular algo legítimo? ¿Cómo manipular algo legítimo? ¿Cómo así? Porque podríamos decir que por casarse, bueno, hay una excusa. Sí, podría ser, ¿ves? De acuerdo a historiadores, cuando un varón se casaba, este junto a su mujer quedaba exento de compromisos militares y civiles en la época judía, en esta historia, en este contexto. Pero no les eximía de compromisos sociales. Por tanto, lo que Jesús enseña en esta parte es que este tercer tipo de personas manipulan una ley para sus propios beneficios. Manipulan para sus propios beneficios. Y si vemos un detalle más, nos daremos cuenta, que fue la única persona en esta parábola que no pidió disculpas o se excusó. Simplemente lo dijo. Simplemente lo dijo. No se excusó, no pidió perdón. Estoy seguro que hay muchos ejemplos más en la Biblia respecto a justificaciones, para no de repente ir a la cena del Señor. Pero he querido mostrar a través de estos pasajes que muchas cosas legítimas, familia, pero con mala perspectiva, pueden volverse en obstáculos para gozar del alimento y la presencia de nuestro Señor. Amén. Y volviendo al versículo de Salmos capítulo 23, versículo 5 al 6, que es con el que partimos, quisiera leerla nuevamente, por favor acompáñenme. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos y largos días. ¡Wow! Estos versículos, familia, demuestran que David veía a Dios
no solo como su pastor, sino también como un anfitrión que ha preparado un espléndido y grandioso banquete para él, como invitado especial de Dios. Familia, tú eres un invitado especial de Dios. Si tú me estás escuchando, recuerda, tú eres un invitado especial para Dios. El gozar de la presencia de Dios hará que días de bien y de misericordia nos sigan cada día de nuestras vidas, gozando de su presencia por largos días de nuestras vidas. Amén. Por largos días de nuestras vidas, gozar de su presencia. Amén. Y realmente yo quisiera gozar de esa presencia. Cuán buena ha sido la palabra, Carlos, que nos has podido compartir el día de hoy. Puedo mencionar que es importante reconocer que somos invitados especiales de parte de Dios. Él espera que podamos comer en su mesa, que no debemos de tener excusas, justificaciones, porque eso nos puede hacer perdernos de todo ese gran banquete que Dios tiene para nosotros. Sí. Y bueno, algunas palabras finales que nos puedas compartir para terminar el mensaje y poder resaltar de todo lo que hoy día nos has compartido. Sí, claro. Bueno, ha sido yo creo que una palabra que Dios nos ha hablado a todos. Y me gustaría, familia, que podamos pensar en esta palabra, meditar en esta palabra, que no solo se quede en nuestra mente, sino vaya a nuestro corazón. ¿Ok? Meditemos antes de acostarnos o de hacer cualquier actividad después de esta palabra. Y quiero que se hagan dos preguntas ahí. La primera pregunta ¿es Dios la prioridad en tu vida? Y la segunda, ¿has rechazado a Dios últimamente con excusas de cualquier tipo? Esas preguntas te animo a que puedas meditar, puedas pensar y ver un reflejo de cómo realmente estamos con Dios. Amén. Y finalmente, por favor, me acompañen en una oración para poder terminar y orar y saber que Dios está con nosotros, saber que nuestro Padre está con nosotros y que su Espíritu Santo nos ha acompañado a lo largo de esta palabra, sabiendo que el Espíritu de Dios está ahí en tu familia, donde tú estás escuchando. Yo realmente estoy seguro que Dios te ha hablado. Así que por favor te invito a que puedas seguirme en esta oración. Padre Santo, gracias Señor, gracias por esta palabra Señor, gracias Padre Santo, realmente tú eres bueno Señor. Padre, tú tienes algo especial para tus hijos, Padre, pero muchas veces es nuestro pecado, Señor, nuestros afanes, Padre, de repente poner cosas en un lugar que no corresponde, Señor, y que nosotros nos afanamos por ello, Señor, y desenfocamos nuestra mirada. Padre, hoy oro, Señor, para que pueda enfocar nuestra mirada hacia ti, Señor. Hoy queremos mirar tu rostro. Hoy queremos, Señor Jesús, estar frente a ti, orar, hablar contigo, papá, sabiendo que nuestra mirada está en ti, Señor. Hoy, Padre Santo, anhelamos cenar contigo, Señor. Queremos tocar la puerta de tu corazón, Señor, Padre Santo, para que nosotros podamos cenar contigo, Señor. Quita toda distracción, quita todo afán, todo pecado, Señor, que impida el ir a cenar contigo, Señor. Queremos sentarnos en la mesa contigo, Señor. Queremos disfrutar de tu presencia. Queremos disfrutar del alimento que viene de ti, Señor. Queremos disfrutar de tu palabra, Señor. Queremos, Señor Jesús, que tú seas nuestro pastor, nuestro gran pastor, pero también queremos que seas ese anfitrión, Señor, que está esperando, que estamos buscando las formas de llamar, Señor Jesús, a los invitados. Quiero ser ese invitado especial que tú estás esperando en tu mesa, Señor. Quiero cenar contigo, Padre Santo, y escuchar, Señor, tu palabra, escuchar lo que tú tienes para mí, papá. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Quiero darte la gloria, Señor, y la honra, papá. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, Señor, en todo tiempo, Señor. Gracias por tu misericordia y tu paciencia con nosotros, Dios bendito. Te amamos, Señor. Así. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, familia, por estar conectado el día de hoy y poder recibir este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Bueno, familia, nos vemos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos.